La noche había caído sobre el vecindario como una sábana densa, y la neblina arrastraba consigo un olor a tierra húmeda y hojas podridas. Las luces de los faroles parpadeaban con una intermitencia errática, como si dudaran si seguir iluminando o rendirse al peso del silencio que se adueñaba del lugar. Desde la colina más alta, una mansión antigua, de arquitectura colonial y muros cubiertos de enredaderas secas, dominaba el paisaje. No era solo una casa, era un vestigio del tiempo, un secreto que se resistía a desaparecer. Un sonido sordo quebró la calma. ¡Tac! Un cristal se estremeció. Luego, otro, como si algo o alguien se moviera dentro de la mansión, entre las sombras. Pero lo más extraño no era el ruido, era la luz. Una luz azulada, fría, antinatural, que palpitaba desde el piso superior como un corazón en agonía. No encajaba con el resto del escenario. No era cálida ni tenue, no era humana. Afuera, frente al portón de hierro forjado, una mujer de aproximadamente 60 años se mantenía inmóvil. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, sus manos temblaban discretamente y sus ojos, grandes, profundos y oscuros, parecían sostener una tormenta. «Renata», murmuró una voz infantil a su lado. El niño, de unos 6 años, con rostro delicado y ojos demasiado sabios para su edad, apretaba la mano de la mujer con fuerza. Vestía ropa algo desgastada, limpia pero visiblemente antigua. Sus zapatos tenían las suelas gastadas y el cuello de su camisa mostraba costuras remendadas a mano. Renata bajó la mirada hacia él y por un instante su expresión se suavizó. «Daniel, ¿sientes eso?» «Sí, hace frío aquí», respondió el niño, pero no se refería al clima. Era otra cosa, una sensación en la piel, como si el aire cargara algo más que humedad, algo pesado, algo que no se veía pero que presionaba el pecho. Renata respiró profundo, aspirando el olor metálico que emanaba del portón oxidado. Un recuerdo involuntario le cruzó la mente. Sangre. Sacó una vieja llave del bolsillo de su abrigo, oxidada, pesada, con los bordes irregulares, y la introdujo lentamente en la cerradura. El metal crujió con un sonido que se parecía demasiado a un quejido humano. «Vamos a entrar. No mires atrás», le susurró a Daniel, sin dejar de mirar la puerta. El portón se abrió con un chillido largo y gutural, dejando escapar un olor encerrado por años, madera podrida, cuero viejo y algo más. Un aroma dulce, como de flores marchitas, que desentonaba con la putrefacción. Los pasos de ambos resonaban contra las baldosas del patio, cada pisada hacía crujir hojas secas y pequeños cristales rotos que se escondían bajo la maleza. El viento soplaba, arrastrando murmullos indescifrables. Daniel, curioso pero claramente inquieto, se aferró más fuerte a Renata. «¿Quién vive aquí?», preguntó con voz baja. «Nadie», respondió ella, «pero alguien espera». Cruzaron el umbral de la puerta principal, que estaba entornada como si supiera que llegarían. El interior estaba en penumbra, y la atmósfera parecía más densa, casi viscosa. El olor se intensificó, polvo viejo, papel quemado y humedad atrapada por décadas. Las paredes, cubiertas de papeles tapiz descoloridos, mostraban figuras que una vez fueron flores, ahora deformadas por el tiempo. Un retrato colgado torcido en la pared mostraba a una mujer joven, con ojos grandes como los de Renata. Daniel se detuvo frente al cuadro. «¿Eres tú?». Renata lo miró y, por un segundo, pareció que todo el aire del lugar se escapaba de sus pulmones. «No, ella es mi hermana», dijo en un susurro seco y avanzó rápidamente hacia la escalera. El sonido de un piano distante comenzó a sonar. No había electricidad, no había nadie más allí, pero las notas flotaban en el aire, tristes, casi susurradas. Daniel se detuvo en seco.
Renata, ¿escuchas? Sí, respondió sin voltear mientras subía el primer peldaño con cautela. Siempre suena cuando alguien está por descubrir la verdad. La madera crujía bajo sus pies y cada escalón parecía más pesado que el anterior. A cada paso, los cuadros a los lados del pasillo los seguían con la mirada y el piano seguía tocando. En el segundo piso, la luz azul seguía brillando desde el fondo del corredor, más intensa, más viva. Renata se detuvo frente a una puerta de madera maciza y apoyó la palma sobre ella. Estaba caliente, casi ardiente, como si algo latiera detrás. Aquí fue donde todo cambió, murmuró para sí misma. Daniel se pegó a su pierna. ¿Qué pasó aquí, Renata? ¿Por qué nadie más viene a esta casa? Ella no respondió. Sus ojos se humedecieron, su voz tembló, porque todos olvidaron o prefirieron no recordar. Giró lentamente la manija y empujó la puerta. Dentro, la habitación estaba intacta, como si el tiempo se hubiese detenido. La luz azul venía de un pequeño dispositivo sobre una mesa, un antiguo proyector que giraba sin detenerse, mostrando imágenes en la pared, fotos de Renata, de niña, de su hermana, de una mujer con un bebé en brazos, de una despedida en una estación, de alguien siendo llevado a la fuerza. Daniel se acercó lentamente. «Ese bebé...» «Sí», dijo Renata con un hilo de voz. «Ese bebé eras tú». El corazón de Daniel palpitó con fuerza. No entendía del todo, pero algo dentro de él se removió. Una verdad antigua que dormía en su sangre, esperando ser despertada. «Pero tú dijiste que eras solo mi cuidadora del orfanato». Renata lo miró, por primera vez con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mentí, Daniel, porque no tenía otra opción». Y antes de que pudiera decir más, un sonido seco, como un golpe contra la pared, los hizo girar hacia la puerta. Algo o alguien se movía detrás, y la luz azul se apagó de golpe. El silencio tras la luz que se extinguió era casi sólido, como si la casa misma contuviera el aliento. Daniel retrocedió un paso, instintivamente buscando el cuerpo de Renata, que se mantenía rígida frente a la puerta. Sus ojos no se movían, pero sus oídos sí. Estaban atentos, como los de un animal que ha olido al depredador. Un nuevo golpe sacudió la madera, esta vez más fuerte, un eco hueco. Luego otro, 3, cada uno con un ritmo irregular, como si fueran pasos. Daniel apretó los labios intentando no temblar. La atmósfera se volvía más espesa, con un olor nuevo que se filtraba bajo la puerta, como madera quemada y perfume antiguo, algo que evocaba recuerdos sin imágenes. Renata dio un paso hacia adelante y extendió la mano hacia la manija. «No abras», susurró Daniel, su voz quebrada. «Ya está abierto», dijo ella casi sin voz, sin saber de dónde salía esa certeza. La puerta crujió por sí sola, apenas unos centímetros, suficiente para dejar ver que el pasillo seguía ahí, vacío. Pero el silencio ya no era el mismo. Ahora había un zumbido grave, apenas perceptible, como si un susurro se arrastrara por las paredes. Renata tomó la mano de Daniel y salió de la habitación. Al cerrar la puerta detrás de ellos, notó que el pasador oxidado del marco superior se había soltado. No lo recordaba así. El pasillo parecía más largo que antes, las paredes más oscuras. Las fotografías colgadas ahora tenían marcos distintos. Las personas en ellas estaban de espaldas. Daniel alzó la vista. «Renata, las fotos no eran así». Ella lo sabía, pero si lo decía en voz alta todo sería real. No era momento, no aún. Descendieron la escalera en silencio, escuchando el leve crujido bajo sus pies. Al llegar al primer piso, Renata dirigió la vista hacia el piano.
el mismo piano que había sonado minutos antes. Estaba cubierto por una sábana blanca, manchada de marrón en las esquinas. No había nadie, pero una sola tecla estaba hundida, como si una mano invisible aún presionara sobre ella. «Vamos al estudio», dijo, decidida, con una mezcla de miedo y furia. El estudio estaba al fondo del corredor, detrás de una puerta doble con vitrales rotos. Al empujarla, el olor de humedad dio paso a un aire más seco, cargado de papel antiguo y cuero viejo. Las paredes estaban forradas de libros, algunos abiertos, otros apilados como si alguien hubiese buscado algo desesperadamente. En la esquina, un escritorio de nogal soportaba el peso de decenas de papeles, un teléfono de disco y una caja cerrada con un candado oxidado. Renata se acercó al mueble con pasos cautelosos. Cada fibra de su cuerpo gritaba que no lo hiciera, pero otra voz dentro de ella, más antigua y más fuerte, la impulsaba hacia adelante. Daniel observaba en silencio, respirando con dificultad. «¿Qué hay ahí?», preguntó con voz baja. Renata no respondió de inmediato. Se agachó, sacó del fondo de un cajón un pequeño sobre de papel amarillento. Lo sostuvo entre los dedos como si ardiera. «Esta casa era de mi familia, pero lo que nadie sabía es que no era nuestra por derecho», dijo finalmente con los ojos fijos en el sobre. Daniel se sentó sobre un banco tapizado. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo, pero no se movía. «¿Cómo que no era de ustedes?» «La compraron después de una desaparición. Alguien desapareció aquí adentro, un niño. Hace más de 40 años, y desde entonces todo cambió». Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta ya desvanecida y una fotografía. La imagen mostraba a un hombre de traje oscuro con un sombrero ladeado y un bastón en la mano. Su rostro era borroso, como si la cámara no hubiese podido enfocarlo, o como si se hubiese negado a ser visto. Él era el dueño original, Julián Velasco. Nadie lo vio salir jamás de aquí. Un día simplemente ya no estaba. Pero su voz hizo una pausa, traga saliva con dificultad. Algunos dicen que aún se escucha dando órdenes. Daniel se estremeció. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Renata le mostró la parte trasera de la foto. Allí, con una letra temblorosa, decía: «El que lleve mi sangre regresará y abrirá la puerta». Daniel frunció el ceño. ¿Qué sangre?» Renata se arrodilló frente a él. Lo tomó de los hombros con suavidad y su voz se quebró. «Daniel, tú no viniste del orfanato como te dije. Te encontré aquí, en esta casa, cuando solo eras un bebé. Estabas envuelto en una manta roja con esta foto entre tus manos». Los ojos del niño se abrieron, pero no de miedo, sino de una comprensión profunda. «Siempre soñé con esta casa. Antes de venir, ya la conocía». «Lo sé», dijo Renata conteniendo las lágrimas, «y por eso no podía decirte la verdad antes». En ese instante, el teléfono antiguo del escritorio sonó. Un timbre seco, frío, 3 veces. Luego, silencio. Renata lo miró con incredulidad. No estaba conectado a nada. Se acercó lentamente. Su mano temblaba al tomar el auricular. «¿Hola?». Su voz apenas audible. Nada, solo un zumbido. Luego una voz susurrante, metálica. «No debiste regresar». El auricular cayó de su mano y golpeó contra la base del teléfono. El sonido retumbó por la habitación como un disparo. Daniel la miró con terror. «¿Quién era?». «No sé, pero sabía mi nombre». El ambiente en el estudio cambió. Un viento gélido comenzó a filtrarse desde las rendijas, apagando lentamente cada una de las velas que Renata había encendido al entrar. Solo quedaba una encendida, la más cercana a la caja cerrada. Daniel se acercó a ella como guiado. «Renata, ¿qué hay en esta caja?».
No lo sé, nunca logré abrirla, ni siquiera con la llave de mi padre. El niño la miró. Yo sí puedo. Renata sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo sabes eso? Daniel colocó su mano sobre el candado y sin forzarlo, este se soltó con un clic. Ambos contuvieron la respiración. Dentro de la caja había una muñeca de porcelana rota en el rostro, con un ojo faltante. Su vestido rojo estaba intacto, como nuevo. Bajo la muñeca, una hoja. Cuando la muñeca despierte, la sangre regresará a cobrarlo o que es suyo. La vela se apagó. La oscuridad era absoluta. No esa que uno encuentra al cerrar los ojos, sino una que parecía tener peso, densidad y que se metía en los poros. Renata abrazó a Daniel instintivamente cuando la última vela se apagó. Su respiración era lo único que escuchaban, entrecortada, como si el aire les costara. Pero aún más inquietante era el sonido que emergió después. Un leve tac-tac, como si la porcelana de la muñeca golpeara sola el interior de la caja. Daniel la miró. Su rostro no mostraba miedo, mostraba algo más inquietante. Reconocimiento. Ella me hablaba en sueños, susurró. Me decía que tenía frío, que la sacara de ahí. Renata sintió que su estómago se encogía. Un sudor helado le bajó por la nuca. Aferró el brazo de Daniel y lo obligó a retroceder mientras cerraba la caja con fuerza. Pero al hacerlo, un chorro de polvo blanco emergió por las rendijas y cubrió sus manos. Era finísimo como ceniza. El olor era fuerte, como algo muerto y dulce a la vez. «Tenemos que salir de aquí», murmuró con voz ronca. Salieron del estudio con pasos rápidos, sin mirar atrás. Pero a cada paso que daban, la casa parecía cambiar. Las paredes crujían distinto. El suelo se hundía apenas bajo sus pies, como si pisaran sobre algo blando o vivo. Las fotografías que antes estaban de espaldas ahora miraban al frente, pero sus rostros eran borrosos, como si alguien los hubiera raspado con una navaja. Renata empujó la puerta hacia el vestíbulo. A lo lejos, a través de las cortinas pesadas de terciopelo, pudo distinguir algo imposible. Era de día. El sol golpeaba con fuerza la ventana principal, pero el reloj antiguo del vestíbulo marcaba las 3:17 de la madrugada, y lo peor era que el tic-tac del reloj se había detenido. «Esto no es real», murmuró. «No puede ser real». Daniel tiró de su mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y si sí lo es? ¿Y si esto es el lugar de donde vine? La pregunta perforó algo dentro de Renata. Todo en ella quería decirle que no, que esto era una pesadilla, que volverían a la normalidad, pero algo más profundo, más visceral, le decía que el niño tenía razón, que esta casa no era solo un lugar, era una memoria viva, y la memoria había despertado. Renata miró hacia el comedor. Había una figura sentada en la cabecera de la mesa. Quieto, muy quieto. No estaba ahí antes. No podía haberlo estado. La figura tenía una postura erguida, elegante. Llevaba un sombrero antiguo, de ala corta, y entre las manos sostenía un bastón. A su alrededor, el aire parecía más denso, como si la luz no pudiera tocarlo. Renata tragó saliva. «¿Quién está ahí?», preguntó. La figura giró apenas el rostro. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para ver un destello. Los ojos del hombre estaban cerrados, y aún así parecía mirarlos. «Ya regresaron», susurró una voz que no salió de su boca, sino de toda la casa. Daniel se aferró al brazo de Renata. «Es él, es el de la foto». Ella no necesitó confirmar, lo sabía. Julián Velasco, el que desapareció, el que dejó una promesa escrita en la parte trasera de una fotografía que había viajado décadas hasta las manos de un niño. Renata retrocedió, jalando a Daniel.
Pero al girarse, la puerta principal ya no estaba. En su lugar, un muro liso, sin manijas, sin ventanas, como si la en casa hubiese decidido cerrar sus propias salidas. «No quieren que nos vayamos», dijo Daniel. No era una pregunta, era una certeza. «¿Quiénes?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Los que no duermen, los que se quedaron cuando él se fue». El niño señaló hacia las escaleras. Una figura infantil apareció en lo alto. No se movía. Estaba completamente inmóvil, cubierta por una sábana translúcida. Pero debajo de ella, los pies eran visibles, pequeños, descalzos, y uno de ellos estaba lleno de sangre seca. Renata sintió que el corazón le latía en la garganta. «Daniel, no mires». Pero él no podía dejar de hacerlo. «Yo soñé con él también. Estaba en el jardín. Me pedía que lo ayudara, que estaba solo, que lo enterraron sin nombre». La figura infantil comenzó a bajar los escalones, uno a uno, sin emitir sonido. La tela flotaba, como si no tocara del todo el cuerpo. Y a cada paso que daba, el ambiente se enfriaba más. Renata jaló al niño hacia el pasillo lateral. Corrieron sin rumbo, solo huyendo, hasta dar con una puerta pequeña, casi oculta detrás de un tapiz antiguo. La abrió con fuerza. Era una despensa, pero al fondo, un túnel. «¿Qué es esto?», murmuró. «El lugar donde lo enterraron», respondió Daniel, antes de que ella preguntara más. Se metieron. El túnel era estrecho y el aire allí dentro sabía a tierra y metal. Las paredes estaban húmedas, el suelo era irregular, lleno de fragmentos de madera podrida y clavos sueltos. Pero algo los impulsaba hacia adelante, una fuerza que no era propia. Tras unos 10 metros llegaron a una cámara circular de piedra. En el centro, una cuna de hierro oxidado, y dentro de ella, una muñeca idéntica a la que vieron en la caja, pero ésta tenía ambos ojos intactos. Renata se acercó. «¿Otra muñeca?». Daniel negó con la cabeza. «No es otra. Es la misma. Está en todos los lugares al mismo tiempo. Ella es la guardiana». La cuna comenzó a balancearse sola. Un canto suave, apenas audible, comenzó a llenar la cámara. Era una nana. En un idioma antiguo, roto, Renata sintió un mareo. Se llevó la mano a la cabeza. Todo giraba. Imágenes borrosas comenzaron a llenar su mente. Un ritual. Niños con los ojos vendados. Alguien gritando desde el sótano. Una mujer llorando con un bebé muerto entre los brazos. «¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo?», gimió. «¿No estás viendo?», dijo una voz detrás de ella. «Estás recordando». Renata se giró bruscamente. Allí estaba él, Julián Velasco, de pie, pero esta vez, con los ojos abiertos. Eran completamente negros. Y detrás de él, las figuras borrosas de al menos 5 personas. Flotaban, sin rostro, pero con manos alargadas que rozaban las paredes. «¿Por qué nos traes aquí?», gritó Renata. «Porque tú también tienes deuda con esta casa», respondió, con una voz que sonaba como piedra rompiéndose. «Yo no hice nada». «¿No?». Julián se inclinó hacia Daniel. «¿Y entonces por qué ocultaste lo que él era? ¿Por qué lo alejaste de su herencia?». Daniel temblaba. Sus ojos comenzaban a tornarse más oscuros. «Renata, ¿qué me está pasando?». La muñeca en la cuna se incorporó sola. Ya no era porcelana, era carne, y sus ojos eran idénticos a los de Daniel. Renata sintió el aire volverse espeso, como si algo invisible y pesado la rodeara. El sonido de la cuna balanceándose comenzó a resonar como un eco lejano, y los ojos de Daniel se oscurecieron aún más, como si ya no reconociera completamente el lugar en el que estaba. Las figuras que flotaban detrás de Julián Velasco no parecían humanas, sus contornos eran borrosos, distorsionados, y el rostro de la muñeca,
o lo que había sido la muñeca, seguía siendo el de Daniel. ¿Qué significa esto? Renata susurró, incapaz de apartar la mirada de la figura que la observaba fijamente. Julián no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, mientras los ecos de la canción de cuna se entrelazaban con la respiración entrecortada de Renata. Algo estaba a punto de suceder. No podía ser casualidad. Todo esto, la muñeca, las figuras, Daniel, todo parecía estar conectado de una manera que no podía entender, y en ese mismo instante el aire frío se volvió aún más denso, como si la casa estuviera respirando. «Todo está relacionado, Renata», dijo finalmente Julián, su voz rasposa, como si las palabras se arrastraran de su garganta. «No puedes huir de lo que ya está escrito». Renata dio un paso atrás, llevando a Daniel con ella. Su mente daba vueltas, su pecho se apretaba. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir que cada segundo que pasaba allí dentro la consumía más. La casa no era simplemente un lugar, era un ser vivo, un ente, algo que se alimentaba de recuerdos, de dolor, de la desesperación de aquellos que habían estado atrapados en ella. ¿Es esto lo que te pasó a ti?, preguntó Renata, con la voz quebrada, incapaz de quitarle la mirada a la figura frente a ella. ¿Lo que me pasó? Julián sonrió, pero fue una sonrisa vacía, fría, que no alcanzó a tocar sus ojos. Lo que me pasó, lo que me pasa, ya no importa. Lo que importa es lo que tú has traído. Lo que tú y el niño traen. Daniel levantó la cabeza. Su pequeño rostro estaba marcado por una expresión que no era la de un niño. Era una mirada sabia, como si viera algo más allá de lo que estaba frente a él. «No podemos quedarnos aquí», dijo con una calma inquietante, como si supiera algo que Renata no podía comprender. «Si no salimos, ellos nos encontrarán». La presión en el aire aumentó. Las paredes parecían comprimirse hacia ellos, como si la casa estuviera tomando conciencia de su presencia. Renata intentó mirar hacia la salida, pero el túnel al que habían entrado se había desvanecido. Ya no había más caminos hacia la libertad. La casa había cerrado todos los caminos. Estaban atrapados. «¿Quiénes?», preguntó Renata, cada vez más angustiada. «Los que nunca se fueron», respondió Julián, mientras su figura comenzaba a desdibujarse, como si la luz que lo tocaba fuera incapaz de alcanzarlo. «Los que vivieron aquí, los que murieron aquí, los que olvidaron sus nombres y ahora caminan entre nosotros». A lo lejos Renata creyó escuchar un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero cuando puso atención, pudo distinguir las palabras. No estaba sola. Había otras presencias, no solo en la casa, no solo en el espacio, estaban dentro de ella, en su mente. Eran recuerdos que querían salir, gritar, escapar de las paredes. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Renata, su voz temblando de desesperación. «Quiero lo que tú no quieres darme», respondió Julián. La voz de él era ahora más profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. «Quiero que recuerdes lo que has olvidado, que recuerdes lo que esta casa hizo contigo». Renata dio un paso atrás. Los recuerdos comenzaron a volver, imágenes que no sabía que tenía. Fragmentos de su infancia, momentos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Una casa similar, una habitación oscura, un sonido, un grito, un hombre vestido con un sombrero antiguo, las mismas manos alargadas que se dibujaban detrás de Julián, y en medio de todo eso, ella, Renata, tan pequeña como Daniel, llorando en el mismo túnel, atrapada, sin salida. «Esto no es posible», se dijo a sí misma, mientras se abrazaba
a Daniel como si eso pudiera protegerla de la ola de recuerdos que la arrastraba. «Es posible», dijo Julián, como si leyera sus pensamientos. «Todo es posible, porque todo está conectado, Renata. Eres parte de esta historia. La historia de la casa, la historia de tu abuela, la historia de los que nunca tuvieron oportunidad de escapar, los que te dejaron aquí, los que no murieron». Renata se estremeció. La revelación cayó como un peso sobre sus hombros. Su abuela. La historia que nunca quiso escuchar. El pasado que le habían ocultado, todo lo que había sido olvidado. «Lo que me pasó no te importa», dijo Julián, mirando hacia Daniel. «Lo que importa es lo que tú vas a hacer ahora. Ellos vienen por ti. Vienen por ti, Renata, y si no lo entiendes, si no lo aceptas, ya es demasiado tarde». De repente, el aire se encogió aún más y la temperatura cayó bruscamente. Los susurros en la oscuridad se volvieron más fuertes, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, desde dentro de las paredes, desde dentro de la tierra. La muñeca en la cuna comenzó a moverse, sus ojos ahora completamente negros, fijos en Renata. Y entonces Daniel comenzó a dar pasos hacia ella como si estuviera hipnotizado, como si hubiera algo que lo llamara desde el fondo de la oscuridad. «¡Daniel! ¡No!», Renata gritó, pero su voz se perdió en el eco de la casa. Daniel llegó hasta la muñeca. Extendió la mano y en ese instante la cuna se balanceó violentamente, como si la casa misma estuviera a punto de engullir todo lo que tocara. El tiempo se detuvo. La visión de Renata se nubló. Sintió como si algo frío y mojado se le aferrara al cuello. Su respiración se volvió entrecortada, su mente se nubló con la presión, y cuando logró apartar los ojos de la muñeca, ya no veía a Daniel. Él había desaparecido. La casa se había tragado al niño. Renata no tuvo tiempo de procesarlo, porque en ese momento la voz de Julián con una intensidad profunda retumbó en sus oídos. «Lo que perdiste, nunca más lo recuperarás». Y la casa se cerró sobre ella. El aire se volvía más denso con cada respiración de Renata. El caos de lo que acababa de ocurrir la había dejado sin aliento. Daniel, su pequeño niño, había desaparecido en un parpadeo. Su cuerpo ya no estaba frente a ella, pero su presencia la envolvía con una fuerza indescriptible. La muñeca, con los ojos negros como pozos, parecía sonreírle desde la cuna vacía, burlándose de su desesperación. El eco de las voces que resonaban por la casa aumentaba. Se multiplicaban como susurros que se filtraban desde los rincones más oscuros. Renata se levantó con dificultad, su mente luchando por mantenerse en pie. Sentía un mareo profundo, pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar. La casa la estaba observando, vigilándola, esperando que cometiera el siguiente error. «Daniel», susurró su voz quebrada. Necesitaba encontrarlo, necesitaba rescatarlo. Los pasillos que antes parecían interminables ahora se volvían aún más largos. Las paredes, antes familiares, ahora se cerraban como si la casa estuviera tomando su forma propia, adaptándose a sus miedos, alimentándose de sus dudas. La oscuridad que los rodeaba no era solo la falta de luz, era algo más, algo que sentía en su piel, que lo percibía en el aire pesado que la rodeaba. Renata sabía que no estaba sola, pero también sabía que algo mucho peor que la soledad la acechaba. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera crujiente, y a cada paso la ansiedad crecía en su pecho. Sentía que su mente se escapaba, lentamente, pero había algo, una fuerza inexplicable que la mantenía alerta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una sombra moverse en el pasillo. Era un destello fugaz, pero suficiente para hacerle detener el aliento. «¿Quién
¿Está ahí?, gritó, su voz llena de desesperación, pero la respuesta fue solo el eco de su propio grito. De repente, un chillido desgarrador cortó el silencio. Era un sonido que se originaba en las profundidades de la casa, como si alguien estuviera siendo torturado, atrapado en el mismo laberinto oscuro. Renata no pudo evitar avanzar hacia el sonido, atraída por una fuerza que no comprendía. Algo le decía que debía ir allí. Algo le decía que sólo así encontraría a Daniel. El pasillo se extendía hacia un lado, donde la luz tenue provenía de una puerta entreabierta. Renata sintió la necesidad de entrar, como si algo la estuviera llamando. Al acercarse a la puerta pudo escuchar claramente los susurros, ahora mucho más nítidos. No eran palabras coherentes, sino fragmentos, como si alguien estuviera hablando a través de una niebla densa. ¿Quién está allí?, insistió, acercándose a la puerta. Con un movimiento rápido, empujó la puerta y entró en una habitación que nunca había visto antes. Las paredes estaban cubiertas por una capa de polvo y moho, y el aire dentro era espeso y húmedo. Pero lo más desconcertante fue lo que encontró en el centro de la habitación, una vieja silla de ruedas en la que estaba sentado un hombre encapuchado. Su figura era oscura, casi difusa, como si fuera parte de la misma oscuridad que dominaba la casa. «¿Quién eres?», preguntó Renata temblando. La figura no respondió, pero sus ojos brillaron en la penumbra, fijándose en ella. La habitación parecía respirar, y con cada respiración la figura del hombre se hacía más clara. Renata se acercó lentamente, sin poder apartar la mirada de esos ojos que la miraban con intensidad, con algo que no podía identificar. Había algo inquietante en esos ojos, algo que la hacía sentir atrapada, como si ella misma fuera parte de la pesadilla que la rodeaba. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó, casi en un susurro, mientras sus manos comenzaban a sudar. La figura no respondió. Pero cuando Renata se acercó lo suficiente, el hombre levantó la mano y la señaló hacia la esquina de la habitación. Renata giró rápidamente, buscando lo que él había indicado. En ese rincón, algo brillaba débilmente. Era un objeto pequeño, pero familiar. Al acercarse, su corazón se detuvo por un momento. Era un pequeño juguete que había pertenecido a Daniel, el osito de peluche que siempre llevaba consigo. Pero lo más aterrador no era el objeto en sí, sino la visión que acompañó su aparición, la visión de Daniel, pero no como lo recordaba. El niño que veía frente a ella estaba pálido, con los ojos vidriosos, como si hubiera estado muerto por semanas. Su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido víctima de algo mucho más cruel que una simple desaparición. «¡Daniel!», Renata gritó, corriendo hacia él, pero cuando extendió la mano para tocarlo, la figura de su hijo se desvaneció, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. La habitación comenzó a girar a su alrededor. El aire se volvió aún más pesado y los ecos de los susurros aumentaron. La figura del hombre, que ahora se había levantado de la silla, se acercó lentamente a Renata, con una sonrisa en su rostro que la aterrorizó. «El niño no está aquí, y nunca lo estuvo», dijo el hombre, su voz resonando en su mente, atravesando su pecho como una daga afilada. Renata retrocedió, aterrada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo esto parecía tan real y al mismo tiempo tan ajeno? El hombre se detuvo justo frente a ella, y cuando habló, su voz era más profunda, más grave. «Lo que te ha traído aquí, lo que has olvidado, lo que te pertenece, todo esto es parte de un ciclo que nunca termina. ¿Lo recuerdas ahora?». Renata se sintió mareada. No podía pensar con claridad, pero algo dentro de ella, algo oscuro y profundo, comenzaba a despertar. Había algo que la ataba a esa casa, algo
que la había hecho regresar. De repente, las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, y los susurros aumentaron hasta convertirse en gritos. El hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Renata se vio rodeada por una oscuridad aún más profunda. Sus manos temblaban, y cuando volvió a mirar en la esquina, ya no quedaba nada. «¿Dónde está Daniel?», susurró, casi para sí misma, mientras la oscuridad la engullía. Renata no podía dejar de temblar. Cada fibra de su ser estaba tensada, como si la oscuridad que había envuelto la casa ahora estuviera filtrándose dentro de su alma. El aire estaba cargado de una energía densa, difícil de respirar. Sus manos, cubiertas por el sudor frío, la delataban. No quería, pero sus pasos la llevaron una vez más hacia el pasillo principal. Algo la empujaba, algo que no podía comprender, algo mucho más allá de su entendimiento. El silencio era absoluto, pero al mismo tiempo ensordecedor. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía retumbar en su mente, amplificando la sensación de estar siendo observada. Los ecos de la voz del hombre seguían resonando en sus oídos, como un recordatorio de que todo esto no era un accidente. Lo que vivía, lo que estaba sucediendo, estaba intrínsecamente ligado a ella, a su pasado. Renata detuvo sus pasos al llegar frente a la puerta que había visto antes. La puerta que había quedado entreabierta, esa que había sentido como si la llamara, como si esperara ser abierta. Sus dedos temblorosos la alcanzaron y con un esfuerzo sobrehumano la empujó. La habitación, antes vacía, ahora parecía haber cambiado. Algo se había alterado en su interior, algo que ya no podía ver de la misma manera. La atmósfera estaba más cargada que nunca. Cuando cruzó el umbral, una sensación fría la envolvió. El aire, aunque húmedo, no parecía tener peso. La habitación, antes sucia y descuidada, estaba más limpia ahora, como si alguien la hubiera ordenado. Pero no era la limpieza lo que la sorprendió, sino el objeto que estaba en el centro, una mesa de madera antigua, en cuyo centro descansaba un antiguo reloj de bolsillo. Su tic-tac resonaba en la habitación, creando un ritmo que no dejaba de repetirse. El sonido era hipnótico, casi doloroso. Renata se acercó con cautela, y al tomar el reloj entre sus manos, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El metal estaba frío, como si hubiera sido dejado allí por años. Al abrirlo, lo primero que vio fue la inscripción en su interior. «El tiempo se detiene, pero tú no lo recuerdas». Las palabras le cortaron el aliento. Era como si el reloj estuviera hablándole, desafiando todo lo que creía conocer. Un leve murmullo la hizo girar rápidamente. En la esquina de la habitación había algo, o más bien alguien que la observaba. Su corazón dio un vuelco al ver a la figura que se recortaba en la sombra. No era Daniel, pero la sensación de familiaridad la golpeó con fuerza. Se trataba de una mujer, de cabello largo y oscuro, con una mirada penetrante, cargada de una tristeza infinita. «¿Quién eres?», preguntó Renata, su voz quebrada. La mujer no respondió de inmediato, solo la miraba fijamente, como si estuviera analizando cada movimiento de Renata. Luego, con una calma inquietante, habló. «Has venido a buscar respuestas, pero no estás preparada para conocerlas». Renata dio un paso atrás, el miedo en sus ojos reflejándose con claridad. La mujer, sin apartar la vista de ella, levantó una mano y la señaló hacia el rincón de la habitación. Allí, en la penumbra, algo brillaba con intensidad, un objeto pequeño pero inconfundible. Al acercarse, Renata sintió cómo su corazón se detenía en un suspiro. Era un collar, el mismo collar que Daniel había usado toda su vida. «¡Eso es mío!», exclamó tomando el collar entre sus manos temblorosas. La mujer asintió lentamente y su voz, ahora más suave, flotó en el aire. «Ese collar es el último vestigio de lo que has perdido,
de lo que has olvidado. Renata miró el collar y su mente comenzó a fragmentarse. La historia que creía conocer, la vida que había vivido, todo comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo era posible que ese collar estuviera aquí si Daniel nunca lo había perdido? ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía haber olvidado algo tan importante? El aire a su alrededor se espesó y de repente la visión de la mujer comenzó a distorsionarse, desvaneciéndose en la niebla. Las palabras que le había dicho se quedaron flotando en el aire, como un eco distante, y Renata se sintió vacía, sola, atrapada en la confusión. «¡Espera!», gritó, pero la figura ya había desaparecido. La habitación, antes tan llena de vida, volvió a quedarse en silencio absoluto. Sin embargo, algo se había despertado en Renata. Algo profundo, oscuro, que la empujaba a ir más allá. Con el collar en sus manos, comenzó a caminar de nuevo. Cada paso parecía llevarla más cerca de la verdad, pero también más lejos de la razón. La casa ya no era solo un lugar. Era un laberinto de recuerdos y olvidos. Cada rincón escondía algo más, algo que se negaba a ser revelado. Y el reloj, con su tic-tac incesante, seguía resonando en su mente. De repente, el sonido se detuvo. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, y Renata, sin saber por qué, volvió a mirar el reloj. Estaba completamente detenido. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba a punto de suceder. Con el collar todavía en su mano, Renata se giró, y en la puerta vio una figura. Era una silueta difusa, como una sombra que se movía entre los pasillos de la casa, acercándose lentamente hacia ella. «¿Quién eres?», susurró, sin atreverse a mover un solo músculo. La figura avanzó, su forma tomando consistencia, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, dejando a Renata atrapada en la oscuridad. Renata se quedó inmóvil, el collar frío en sus manos, su respiración entrecortada y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. El eco de la puerta cerrándose la atrapó en una burbuja de silencio. La figura que había aparecido frente a ella en el umbral había desaparecido tan rápido como había llegado, pero su presencia seguía flotando en el aire, pesada e implacable. Algo dentro de ella se rompió. Una parte de su mente se rebelaba contra lo que sus ojos veían, pero la otra, esa que ya estaba atrapada en la telaraña de esta casa, sabía que no había vuelta atrás. Cerró los ojos y exhaló lentamente, buscando calma, pero el aire en la habitación estaba denso, cargado de algo que no podía describir. El frío le calaba los huesos y la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que el reloj, que había estado parado, ahora comenzaba a latir de nuevo. Su tic-tac, lento y pesado, resonaba en la habitación como un latido distante, marcando el ritmo de su ansiedad. Avanzó, casi sin darse cuenta, hacia la ventana. Estaba cubierta por pesadas cortinas rojas, pero la luz de la luna se filtraba a través de ellas, bañando la habitación en una tenue luz plateada. Fue cuando las vio. Un par de sombras deslizándose por el suelo como serpientes, desplazándose sin sonido, sin ser tocadas por la luz. Renata retrocedió un paso, pero el suelo crujió bajo sus pies y las sombras se detuvieron, como si la hubieran sentido. Un sudor frío comenzó a resbalar por su cuello y un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Intentó mover las manos, pero algo la frenaba, una presión invisible que no podía entender. Se giró rápidamente, mirando la puerta cerrada, preguntándose si volvería a abrirse. No se atrevió a dar un paso más hacia allí, pero sus ojos la arrastraban hacia el rincón oscuro, el mismo donde había visto el collar. Algo allí la llamaba,
como si la habitación misma intentara darle una pista. La oscuridad de ese rincón no era igual a las demás. La luz de la luna no alcanzaba a iluminarla y parecía estar hecha de una materia densa, tangible. Renata se acercó con cautela, sin querer, pero sin poder evitarlo. Sus pies, como si tuvieran vida propia, la llevaron directamente allí. A medida que se aproximaba, la presión en el aire aumentaba y una sensación de opresión se instaló en su pecho como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar, sus ojos se fijaron en un objeto pequeño, pero de gran significado. Era una caja de madera, de aspecto antiguo, con detalles intrincados tallados en su superficie. La caja estaba parcialmente oculta, como si alguien hubiera intentado dejarla a propósito en ese rincón olvidado. Cuando Renata la tomó en sus manos, un escalofrío recorrió su cuerpo y la caja se sintió sorprendentemente ligera. Al abrirla, encontró algo que la dejó sin aliento, un papel arrugado, con una letra que reconoció al instante, la letra de Daniel. Si alguna vez encuentras esto, sabrás que todo fue un engaño. No confíes en nadie, no confíes en tus recuerdos. Ellos han manipulado todo. El reloj es la clave. El tiempo que has perdido, el tiempo que te han robado, puede ser recuperado, pero solo si decides enfrentarte a la verdad. Ellos están observando, Renata. No estás sola, pero te han hecho creer que lo estás. Las palabras parecían retumbar en su cabeza como si estuviera escuchando una voz distante. ¿De qué hablaba Daniel? ¿Qué significaba todo eso? El reloj, la casa, los recuerdos, todo comenzaba a mezclarse en su mente y las piezas del rompecabezas no encajaban. La caja, con su mensaje, parecía ser el primer pedazo de algo mucho más grande. Algo que no podía comprender aún, pero que sentía latir en lo más profundo de su ser. El aire se volvió aún más espeso y el tic-tac del reloj comenzó a sonar más fuerte, casi como si quisiera devorar todo a su alrededor. Renata levantó la mirada y vio, a través de la rendija de la puerta, una figura difusa en el pasillo. No era una sombra, sino una presencia palpable, tangible. Una sensación de terror la invadió, pero su cuerpo, por alguna razón, no respondía. Estaba paralizada, atrapada en la misma telaraña que la casa había tejido alrededor de ella. La figura comenzó a moverse hacia ella, avanzando con una calma inquietante. Cada paso resonaba en su mente, como si estuviera marcada por un destino que no podía evitar. Renata abrió la boca para gritar, pero el sonido no salió. Solo el silencio, opresivo y ahogante, la rodeó. Sus manos temblaban mientras la figura se acercaba más, cada vez más cerca, hasta que solo quedó un espacio mínimo entre ellos. Fue entonces cuando la figura habló, su voz baja, casi un susurro. «Tú no sabes nada, Renata, pero vas a descubrirlo y vas a desear no haberlo hecho». Las palabras se clavaron en su mente como agujas, y el terror, ese miedo primitivo que todos tenemos, la envolvió. Pero lo peor aún estaba por venir. La figura levantó la mano, y antes de que pudiera reaccionar, el tiempo se detuvo. El tic-tac del reloj se extinguió de golpe. La luz de la luna se desvaneció, y la oscuridad se tragó todo. Renata intentó mover sus brazos, pero su cuerpo se negó. Algo estaba cambiando, algo que no comprendía. La figura desapareció en el mismo instante en que ella cerró los ojos, pero una presencia pesada la rodeó. En la distancia, sintió un estremecimiento en su interior, como si estuviera a punto de ser arrastrada hacia un abismo del que no podría regresar. Renata despertó, pero no estaba segura de si realmente había despertado o si aún estaba atrapada en un sueño del que no podía escapar. El aire era denso, pesado, como si todo lo que la rodeaba estuviera lleno de algo invisible que la observaba en silencio.
Por un instante todo lo que podía escuchar era el sonido de su respiración, profunda y acelerada, luchando por mantenerse tranquila mientras su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Se levantó con dificultad. El peso de su cuerpo parecía haber aumentado, como si cada movimiento fuera una batalla contra las sombras que la rodeaban. A lo lejos, el reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero ahora el sonido de su tic-tac ya no era tan lento y profundo. Era frenético, como si estuviera corriendo hacia algo, apresurándose para alcanzar un final inminente. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral cuando un susurro, casi imperceptible, rozó su oído. Giró rápidamente, buscando el origen de la voz. No había nadie allí, pero lo sentía, una presencia, un peso invisible que la observaba desde algún lugar en la oscuridad. De repente, un ruido lejano, casi como un crujido, la hizo volverse hacia el pasillo. El sonido se repitió, más cerca esta vez, como si alguien caminara hacia ella, aunque no podía ver nada. Cada paso era seguido por un silencio absoluto y el sudor comenzaba a resbalar por su frente. La tensión en el aire se volvía insoportable, un nudo se formaba en su garganta y algo dentro de ella gritaba que debía huir, pero sus pies no respondían. El pasillo, que antes había sido simplemente una extensión de la casa, ahora parecía una trampa. Los muros parecían acercarse, y la luz, esa tenue luz de luna que antes la había acompañado, se desvaneció por completo, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Solo quedaba el eco de sus propios pasos y el tic-tac del reloj que parecía ir más rápido a medida que avanzaba. Cuando finalmente llegó al final del pasillo, algo en el aire cambió. El ambiente se volvió más espeso y la sensación de ser observada se intensificó. En ese instante, Renata comprendió que no estaba sola, no solo en el pasillo, sino en todo el lugar. Todo lo que había estado pasando desde su llegada a esa casa había sido parte de un plan más grande, algo que no había podido comprender hasta ese momento. La puerta de la habitación que había estado evitando se encontraba justo frente a ella. La puerta que había permanecido cerrada, tan cerca y tan lejana al mismo tiempo. Algo la llamaba. Una necesidad inexplicable de abrirla, de enfrentar lo que se encontraba al otro lado. Su mano temblorosa alcanzó el pomo y cuando lo giró, un aire frío la envolvió de inmediato, como si estuviera abriendo la puerta a otro mundo. Dentro de la habitación, todo estaba en silencio, pero una sensación de vacío absoluto llenaba el espacio. La luz no llegaba allí, y el único sonido era el incesante tic-tac del reloj, ahora resonando más fuerte que nunca. Renata entró, sus pasos cautelosos, retumbando en el suelo de madera. A medida que avanzaba, la temperatura caía aún más, y un escalofrío recorrió su cuerpo. En el centro de la habitación, una figura estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la ventana. Era Daniel. No pudo evitar la explosión de emociones al verlo, tan real y tan distante al mismo tiempo. Se acercó lentamente, y aunque en su mente sabía que algo no estaba bien, algo en su interior la impulsó a continuar. La figura de Daniel seguía allí, mirando fijamente hacia el cristal, sin moverse, como si estuviera atrapado en su propio silencio. «Daniel», susurró Renata, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Él no respondió, pero cuando ella dio un paso más, la figura se giró lentamente hacia ella. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo que ella recordaba. Sus ojos, aunque brillaban con una luz extraña, no mostraban el calor y la vida que había conocido en él. Todo había cambiado, y Renata lo entendió en ese instante. No era Daniel, no, completamente. Era una versión de él, algo hecho de sombras y recuerdos distorsionados. «Te dije que no confiaras en ellos, Renata»,
dijo la figura con una voz que no era suya, una voz que retumbaba en su pecho. La casa, el tiempo, todo fue parte del plan. El reloj está controlando todo. El pánico se apoderó de ella, el reloj, el mensaje en la caja. Todo cobraba sentido ahora, pero ya era demasiado tarde. Renata intentó retroceder, pero las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, como si la casa misma estuviera devorándola. La figura de Daniel avanzó hacia ella, sus pasos implacables, y aunque Renata quería gritar, no podía. No había escape. De repente, un destello de luz la envolvió. La figura desapareció y el reloj dejó de sonar. Renata se encontró de pie, sola, en medio de la habitación. El silencio era ensordecedor. Algo había cambiado, algo había ocurrido, pero no podía entender qué. Miró hacia la ventana y lo vio. En el horizonte, el sol comenzaba a elevarse, dispersando la oscuridad de la noche. Pero a medida que el día nacía, Renata sintió que algo se rompía dentro de ella. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban. La casa había ganado. El tiempo había jugado su juego y ella, sin saber cómo, había quedado atrapada en él. De repente, todo se desvaneció. La casa, el reloj, la figura de Daniel, todo se desmoronó, como un sueño que se disuelve al despertar. Renata se encontró de nuevo en la entrada de la casa, como si nada hubiera pasado, pero dentro de su mente todo estaba claro. La verdad había sido revelada, aunque demasiado tarde para cambiarlo. El reloj nunca dejó de moverse, y el tiempo, ese tiempo que la había consumido, había llegado a su fin. Renata salió de la casa, pero el peso de lo que había vivido nunca la dejaría. El tiempo, el reloj, todo quedaría en sus recuerdos, pero ya no importaba. La casa ya no existía, solo quedaba ella, enfrentando el eco de una historia que nunca podría olvidar.